a cambiar de tema y le agradezco a Denise Merker que nos acompañe hoy en tiempo real. ¿Cómo estás, Denise? Qué gusto saludarte, Enrique. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Qué pachangón se armaron en Tabasco el fin de semana y qué interesante conocer más sobre los personajes que organizaron esta fiesta, porque pues ahora sí que cada quien festeja las ocasiones especiales como le parezca más adecuado, como quiera y pueda hacerlo, pero cuando hay dinero público involucrado en esto, o al menos de contratistas de una paraestatal que tiene adeudos millonarios con miles de proveedores en todo el país, una paraestatal que enfrenta la peor deuda de su historia, que vemos a comunidades en el mismo estado de Tabasco absolutamente devastadas por la disminución de la actividad económica, pues todo esto genera sospechas. Pues Enrique, bueno, primero qué gusto saludarte a ti y a todos los que te escuchan. Desde luego que lo ocurrido el fin de semana, pues es lo que se dice un chisme jugoso. Y entonces todo el mundo se subió por los artistas que estuvieron, que si estaba Galilea, que si estaba Belinda, que Belinda se sentó al lado, la abrazó a la cumpleañera y en fin. Y yo creo que más allá de esto, pues nadie está en contra del enriquecimiento lícito, porque pues qué gusto que le vaya bien a esa familia. Aquí el tema, como tú lo decías, es que sí hay un interés público. Y ayer en tu noticiero lo planteaba muy bien Fátima Monterrosa, que hizo la investigación, porque estamos hablando de un hombre que se ha enriquecido en los últimos años y concretamente en los años desde digamos, el triunfo de la Cuarta Transformación, desde que Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018. Y aquí viene lo que tú ya mencionabas, y que es esta aparición de un grupo. Fíjate que en Venezuela, a quienes súbitamente se empezaron a hacer ricos les llamaban enchufados. Y la palabra es muy interesante porque quiere decir que lo que necesitas para hacerte rico es tener justamente ese contacto, ese enchufe con la nueva élite política. Y aquí llama la atención el Estado, Tabasco, llama la atención, por supuesto, el periodo del enriquecimiento, llama la atención los contratos que obtuvo de forma directa, sin concurso de parte de Pemex. Y también llama la atención que esto ocurre en un contexto en donde los escándalos sobre una nueva, digamos, élite o un grupo político enchufado o un grupo de personas enchufadas al poder político en el caso de Tabasco, han dado de qué hablar justamente por estos escándalos de enriquecimiento inexplicable, y que lo mismo tocan a Dan Augusto López con sus declaraciones también millonarias y sus justificaciones de la cantidad de dinero. Y en este caso, a este hombre, que como tú bien lo decías, es un contratista de Pemex, Juan Carlos Guerrero Rojas, que ha obtenido toda una serie de contratos de un Pemex que en su momento, en el gobierno de López Obrador, también fue manejado por un tabasqueño, Octavio Romero Oropesa, y que le dieron, bueno, millones y millones y millones. Y lo que también tú comentabas, y es una característica similar a la de Venezuela con los enchufados, es que el enriquecimiento se da en un entorno de estancamiento generalizado o empobrecimiento, que es el caso de Tabasco y Campeche, que son zonas que han padecido terriblemente el no pago de los contratos que Pemex tenía con una cantidad de proveedores. Eso ha deprimido a toda la zona. Y en ese contexto aparece alguien que con contratos con Pemex pues se ha enriquecido lo suficiente como para hacer este despliegue como el que vimos, y que, insisto, la presencia de personajes muy conocidos, que si estaba actores, creo que Montero, que si estaba Balvin cantando, en fin, a Galilea ya lo comentábamos, pues llamó la atención, pero detrás de eso hay esta preocupación sobre estos gastos muy ostentosos, que más allá del buen mal gusto de quienes lo incurran en ellos, nos está hablando de que hay un acceso privilegiado a recursos públicos vía el contacto político, y que esa es la única explicación, Enrique. Y eso
viene de un grupo en el poder que además llegó a purificar la vida pública del país, o por lo menos eso decían. Entonces, por supuesto que tiene un interés público, por supuesto el saber que eran antes trabajadores, tanto él como su esposa de Pemex, tiene un interés público, porque nadie se vuelve así rico, millonario, putrimillonario, de manera legítima, si no es a través de estas, pues, ¿cómo le llamaríamos? Ni siquiera sé cómo llamarlo, pero Redes de son, influencia, sí, sí, pues son eso, los enchufes, como le dicen bien los venezolanos. Ahora, me dirás, ¿esto es nuevo? No, no es cierto. Cada claro. sexenio en México ha habido el empresario o el contratista o el escándalo o la forma de desviar recursos públicos para muchísimas cosas. No es nuevo. Aquí lo que nos está llamando la atención es una zona geográfica que es Tabasco y esta cercanía, Tabasco, que además es el lugar de origen del ¿Y será expresidente. eso, Denise? ¿Tabasco, el nuevo Tlacomulco? No sé, pero O digamos, lo sea, dirá el el tiempo. epicentro Es de buena. un grupo en Sí, el poder que después por lo, además logró amasar estas grandes riquezas a partir de su enchufe con los personajes adecuados en el gobierno y que ahora, pues, de nuevo, sigue repitiéndose en el caso de Tabasco, que había sido utilizado como casi como ejemplo de lo que podría ser el combate a la corrupción desde arriba hacia abajo, ¿no? mira, es buena la pregunta porque me quedé pensando tendría que durar para que se volviera Atlacomulco, porque Atlacomulco, la idea de este priismo del Estado de México, muy rico, también Santiago Tianguistén, Jan González y demás, el tema es que dure y aquí se ve algo voraz. Eh, que tiene poca, digamos, no hay mucha intención de taparlo ni de cuidarlo, pues vamos a ver si dura y sobre todo si se puede sostener, porque esto es, si Morena y el gobierno pueden sostener cada tanto tiempo esta especie de surgimiento de riquezas imposibles de explicar de otra manera que no sea por ese acceso privilegiado a los recursos públicos, no justificable ni por experiencia, ni por un negocio de 2 décadas, ni por nada, simple y sencillamente porque se opta por personas cercanas que conoces, que no son necesariamente muy competentes, pero a quienes vas a enriquecer y seguramente que te guardarán una tajada. Eso es lo que hace lo del fin de semana un enorme escándalo, insisto, más allá de estas partes del chisme por lo ostentoso, por la fiesta, por la bolsa, por una tienda de Hermès en medio de la fiesta, lo cual es inaudito, o el McDonald's rehecho adentro. Pero en fin, esa es la parte que indigna, que escandaliza y que es profundamente contradictoria con un movimiento que explícitamente se planteó lo de la purificación, erradicar la corrupción y que desde el verano pasado nos está ofreciendo estos Sí, eventos. y ¿sabes qué es también lo que me llama la atención? Que todos estos elementos a los que te referías casi del chisme son los que terminan exponiendo a una audiencia mucho más amplia a este tipo de corrupción, a este tipo de Sí, enriquecimiento sí, sí, se inexplicable. quedaría, claro, Se quedaría en un círculo distinto, tal vez en un sí, público que consume noticias, pero esto se ha vuelto absolutamente popular, ha tenido otra escala, justamente por estos elementos de, pues sí, sí, sí. de las decisiones sobre cómo decidieron festejar, ¿no? Totalmente, y creo que tienes razón. ¿Cuántas reportajes de Fátima de que si el documento con el otro documento es muy difícil que la gente se enganche y diga, es muy complejo? En este caso, pues lo hicieron muy fácil que se volviera un escándalo por estos elementos tan llamativos, digámosle, como el McDonald's. Me gusta lo de llamativo. Gracias, Denise Merker. Muy No, a buenas ti. tardes. Ahí está Denise Merker con pues una reflexión, me parece absolutamente atinada sobre el interés público detrás de esta fiesta y los alcances que ha tenido la atención a este asunto. Eh, a ver cómo lo explican, porque no lo han hecho y tienen que hacerlo. A ver cómo explican que una empresa como Pemex, que le debe miles de millones de dólares a sus proveedores, escuche lo que le acabo de decir, miles de millones de dólares a sus proveedores,
pues tenga consentidos, y esos consentidos tengan vínculos directos con no solamente el estado de Tabasco, sino con los personajes políticos que surgen de Tabasco y de la cercanía con el expresidente López Obrador.